La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, buenos días. Soy Ushuaia Guadarrama, soy gerente de marketing en Mazars y quiero darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este webinar. Vamos a dar un minuto más nada más para que algunas otras personas que a lo mejor se están conectando, que tienen algunos problemas para conectarse, se puedan conectar. Espero que nos escuchen bien. Si pueden, en la parte de preguntas, escribirnos si se escucha correctamente, por favor. Perfecto, muchas gracias a todos por contestar. Yo los voy a dejar con Sandra Ochoa y José Sierra de nuestro departamento de impuestos y con Omar García, nuestro socio de impuestos en Mazars. Muchas gracias otra vez por estar acá y pues Omar, si quieres empezar la presentación. Gracias, Susi. Buenos días a todos. Eh, Vamos a empezar con esta presentación para platicar, pues bueno, algunas novedades sobre los FDIs y complementos de pago y el tema de subcontratación laboral, que muchos de estos de los temas van a entrar en funcionamiento a partir del 1 de septiembre, pues ya de este año. Como parte de esta presentación, es una explicación muy resumida sobre el tema y dejaremos al final alguna información interesante, ya que no intentamos agotar todos los temas en sí, porque puede haber muchas dudas y preguntas, sino darles un panorama muy general sobre cada uno de los puntos y lo que vamos a discutir el día de hoy. En caso de que tuvieran alguna duda muy específica, al final de la presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente, por la cantidad de asistentes, no tendremos todo el tiempo para contestarlas, mas, sin embargo, haremos respuesta a cada una de sus preguntas que nos lleguen por medio de la plataforma de webinar y nos podremos en contacto y a sus órdenes por cualquier duda que exista en lo subsecuente con relación con esta presentación. El temario que vamos a ver el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de la forma, método de pago y sobre todo los cambios en el catálogo de productos y servicios. Vamos a hablar sobre el complemento de recepción de pagos. Vamos a hablar sobre el proceso de cancelación de CFDI y vamos a platicar sobre el aplicativo de subcontratación laboral. Empezando, y bueno, con el tema de forma y método de pago del CFDI. Como saben ustedes, la versión 3.3 del CFDI empezó a ser obligatorio para todos los contribuyentes a partir del 1 de enero de este año, el cual, bueno, conjunto con esta reforma de esta nueva versión, venía también incorporada la emisión del complemento de pago. Más sin embargo, ha sido pospuesta esta entrada en vigor del complemento de pago hasta este mes de septiembre. Ahorita vamos a aunar un poquito más en el tema. Como ustedes saben, bueno, ya con esta nueva versión de la versión del CFDI 3.3, tenemos varios campos en específico que tenemos que llenar. Uno de ellos es el método de pago y forma de pago, que han existido muchos errores al momento de la emisión de los comprobantes fiscales. Y uno de ellos es lo que vemos ahorita en la pantalla. Cuando hablamos de un método de pago solamente tenemos dos. Uno, el pago en una sola exhibición y el pago en parcialidades y diferido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente, cuando se emite un pago o un comprobante fiscal con la leyenda método de pago PUE, es cuando realizo el pago
y a posteriori se realiza el CFDI con el método de pago PUE. Y en el mismo, como forma de pago, se desglosa la forma en que se realizó el pago correspondiente, es decir, en efectivo, con transferencia electrónica, a través de tarjeta de débito, crédito o cualquier forma de pago que tengamos de acuerdo al catálogo del SAT. Esa es la única forma en la cual se puede utilizar el método de pago PUE. Cuando no exista un pago por anticipado, generalmente o en la generalidad es que todos los FDI se van a emitir bajo la forma en parcialidades y diferido, que es el método de pago PPD. Y generalmente como forma de pago va a ser 99 porque no va a estar identificado y va a estar por definir. Es muy importante mencionarles que ha sido una práctica que se quedó desde la emisión de los CFDIs de la 3.2, que como ya sabían que los iban a pagar como una sola exhibición, se seguía utilizando el método de pago PUE. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque al ya ingresar la forma PUE, tienes que ingresar una forma de forma de pago. Y como no ha sido pagada, pues obviamente no lo puedes hacer. Entonces ya habría un complemento realizado bajo ese supuesto. Entonces es muy importante que verifiquen todos sus comprobantes fiscales y que si no han sido pagados al momento de la emisión, que tengan método de pago, PPD, y como forma de pago por definir, porque muchos de los comprobantes que recibimos son pago diferidos o que se van a pagar a posteriori a crédito, de acuerdo con los términos que tengamos con cada uno de los proveedores. Entonces, es muy importante que tomen esto en consideración. Es un error muy común. El SAT se ha pronunciado bajo este supuesto, entonces no ha habido alguna multa al respecto, pero esperemos que, bueno, con las siguientes reformas a la resolución miscelánea, especifique qué es lo que va a pasar con este tipo de errores, porque recuerden que una emisión de un CFDI que sea incorrecto puede llevar a la causal de que ese comprobante fiscal no se considere deducible y el IVA no acreditable. Entonces, es muy importante tomar en consideración este tipo de errores al momento de recibir los FDIs. Muy bien, otro punto importante es el tema de la actualización del catálogo de productos. Como originalmente teníamos un catálogo con 52,800 claves, el cual el último que tenemos se redujo a 52,508 claves de productos y servicios. Si alguno tuvo alguna oportunidad de revisar este catálogo, había demasiados información de productos que a lo mejor no eran utilizables para muchos de los contribuyentes. Más sin embargo, bueno, ahora que tenemos este nuevo catálogo y el punto muy importante es que igual con el tema del método de pago y forma de pago, se han utilizado o se han detectado errores por parte de la autoridad en cuanto a la CABE y el producto de servicio utilizados en los FDIs. Y igual como el método y forma de pago, el que exista un error en este catálogo de productos y servicios, el comprobante también se va a considerar no deducible para efectos de ICR e IVA. Es muy importante que también se revise este catálogo de productos y servicios, porque como se ha pronunciado la autoridad, el catálogo del producto o servicio no tiene que ser tan exacto a lo que realiza la empresa. Básicamente, tiene que ser algo similar o muy cercano a lo que el catálogo dice. No tiene que estar específicamente de acuerdo desglosado a lo que dice el catálogo. Entonces, nuestra clave de catálogo de productos y servicios tiene que estar muy cercano a lo que dice el SAT. Si no hay algo muy específico, pues tendríamos que utilizar la clave genérica de la 010101,
que al final del día lo que trata de evitar el SAT es precisamente que se abuse de esa clave de productos y servicios. ¿Por qué? Porque con esta ampliación, bueno, mejor dicho, con este catálogo trató de cubrir todas las actividades y productos habidos y por haber. Entonces, esa es la intención del SAT. Y básicamente surgió esta duda porque en muchos comprobantes fiscales anteriormente no había una descripción específica de qué es lo que se estaba mostrando en el comprobante, sino muchas veces había algún concepto bajo algunas claves, algunos hasta números de parte, números de producto internos de la compañía y del proveedor, que pues realmente no describían cuál era el producto. Entonces, el SAT sacó esta clave en específico para poder ser o identificar realmente cuál era el producto enajenado. Por ello es muy importante tener esta información y obviamente, como les comentaba, si no se tiene una clave específicamente, hay que buscar la clave más cercana que se asemeje al producto o al servicio que se está utilizando en el comprobante fiscal. Entonces, como les comentaba, tratar de evitar el uso arbitrario de la clave genérica. Es muy importante revisar sus comprobantes fiscales. Aquí en lo específico, el SAT ya se pronunció de que va a haber una multa por el abuso en cuanto a este tipo de claves genéricas o utilizar una unidad de servicio o producto en forma incorrecta, que la multa va a ir y va a fluctuar de 570 pesos a 77,580 pesos. Yo creo que adicionalmente a esta multa, la penalidad más fuerte es la no deducibilidad del comprobante fiscal y el no acreditamiento del IVA, por lo cual es muy importante, obviamente, revisar este tipo de claves en lo específico. Adicionalmente a lo anterior, y como ustedes saben, dentro de los propios comprobantes fiscales, también hay el uso del comprobante fiscal digital, donde tenemos un catálogo específico, que son como gasto general, como inversión, como deducción personal o como alguna otra clave en específico. Este campo todavía no es obligatorio en esta nueva versión 3.3, pero el SAT ya se ha pronunciado que también hay que cuidar mucho el tema del uso del comprobante fiscal. ¿Por qué motivo? Porque si la factura le vamos a dar un uso como gasto general, el SAT va a poder dar la trazabilidad de ese comprobante dentro de la balanza electrónica a dónde se fue específicamente ese comprobante. Si se fue a resultados o si se consideró como un activo, que en el uso venga como una inversión de activo fijo. Entonces, en el futuro, no sabemos cuándo, va a hacerse obligatorio también este rubro dentro del CFDI y vamos a tener que cuidar mucho el uso que se le va a dar al comprobante fiscal. Ahorita, como les comentaba, no es un campo obligatorio, pero dentro de pláticas y foros que ha tenido el propio SAT, va a ver o va a cambiar ese estatus y se va a hacer obligatorio y va a ser muy importante cuidarlo. Con este punto, bueno, damos por terminada la primera parte de la presentación en cuanto al tema de los comprobantes fiscales y vamos a pasar con el siguiente punto que vamos a hablar sobre los complementos de recepción de pago. Como les comentaba en un inicio, el complemento de pago, bueno, originalmente era para que entrara en vigor el 1 de enero de 2018, junto con la nueva versión de la 3.3, pero pues ha sufrido varias modificaciones. Primero, hubo una primera prórroga con la primera resolución miscelánea fiscal, donde se extendió la entrada en vigor hasta el 1 de abril. Posteriormente hubo la segunda resolución miscelánea donde se modificó otra vez la entrada en vigor para que se hiciera obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2018. Prácticamente estamos a unos días
de la entrada en vigor de este complemento de recepción de pagos, que básicamente, ¿qué es este complemento? Pues obviamente, como dice, es un comprobante adicional al CFDI original, donde es muy importante mencionarles que este CFDI de complemento de pago va a generar un folio diferente al folio fiscal del CFDI de la versión 3.3, por lo cual muy probablemente, y va a ser un problema también que vamos a tener todos en lo general, de que a lo mejor los folios se nos van a agotar mucho más rápido de lo que teníamos pensado y vamos a tener que comprar más folios fiscales porque tenemos que timbrar este complemento de pago adicionalmente a los FDIs de ingresos que hacemos de las facturas normales de ingresos que realizamos por nuestros clientes. Entonces es muy importante también hacerles saber esta situación de que a lo mejor va a ser un costo adicional la compra de estos folios fiscales y de que al final de cuentas este complemento de pago va a generar un folio fiscal diferente al que originalmente tenemos. ¿Cómo funciona? Muy bien, aquí voy a ceder un poquito la palabra a mi compañero José Sierra para que platique un poquito sobre este tema y yo regreso un poquito más tarde con ustedes. Gracias, Omar. Muy bien, el cómo funciona este complemento de pago, pues bueno, más que nada, primeramente, ¿dónde está fundamentado? El complemento de pago, pues bueno, tiene sus orígenes en el artículo 29A, en su fracción séptima del Código Fiscal de la Federación, en donde los incisos A y B nos mencionan que hay dos tipos de comprobantes que te tienen que emitir, lo que viene siendo el de pago en una sola exhibición y el de pago en parcialidades o diferidos. Y en esta segunda fracción nos dice que cuando hay un pago en parcialidades o diferidos, se tiene que emitir un comprobante por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. De ahí es de donde nace o surge esta obligación de emitir el complemento de pago, que posteriormente pues la autoridad le da mayor relevancia por medio de la resolución miscelánea fiscal y por medio de sus reglas en esta misma menciona cuáles son los lineamientos por los que se tiene que emitir. Ahora bien, ya teniendo esa premisa, pues el complemento de pago básicamente es cuando los contribuyentes tienen una operación y esta operación, pues bueno, quien factura, quien hace la venta, le factura a su cliente y posteriormente cuando el cliente le hace el pago, es cuando el emisor del CFDI tiene que emitir este complemento de pago. Porque como lo mencionaba, es por cada uno de los pagos que se realizan. Así que básicamente tenemos dos momentos. El primero, que es cuando se emite la factura de venta. Si esa factura de venta es un pago en parcialidad o diferido, forzosamente se va a tener que realizar su pago con posterioridad a su emisión y por lo tanto, cuando se realice ese pago, se tiene que emitir el complemento de recepción de pagos por cada uno de los pagos que se reciban. Para esto, hay dos opciones. Dicho complemento puede ser emitido en el momento en el que se recibe el pago, que tienen un plazo de 24 horas, o en su defecto, se puede emitir este complemento durante los 10 días naturales posteriores al cierre de mes, mas sin embargo en esta situación existe la salvedad de que tiene que ser por cliente. Tienes que acumular todos los pagos que recibiste de un solo cliente y emitir este complemento de pago. En este complemento de pago, ¿cómo los identificas? Porque vas a relacionar dentro del complemento qué CFDIs o de cuáles CFDIs recibiste el pago. Ya una vez que tienes toda la información, pues ¿cuáles son los campos requeridos para este complemento de recepción de pagos? Pues los campos requeridos son principalmente la fecha de pago, la forma y el método de pago, el monto y la moneda en que se realizó el pago, así como el CFDI que origina el pago. En este caso, como es un comprobante, por ejemplo, digamos, el que emites y optas por emitirlo durante los 10 días posteriores, pues vas a tener que relacionar todos y cada uno de los CFDIs de los cuales recibiste el pago. Así que esos serían los principales campos que se relacionan en el comprobante de pago y como podemos ver en la filmina a continuación, pues aquí tenemos una representación impresa de lo que es un CFDI por complemento de pago y en este CFDI pues podemos ver que se relaciona lo que viene siendo
el UID del documento del cual se recibió el pago, la fecha de pago, el método de pago, la moneda, la forma de pago también. Y aquí una de las salvedades es que el monto de ese comprobante tiene que ser en cero, ya que tú estás relacionando el monto del CFDI que estás relacionando, como lo podemos ver en la parte inferior izquierda, que el valor del comprobante era, digamos, de 4.626,40 y tú recibiste un pago por 4.626,40. Esto, uno de los principales objetivos de la autoridad, pues es controlar los flujos de efectivo, ¿no? El cuándo efectivamente está cobrada o pagada ya una contraprestación, y es a través de este método de complementos de pago por los cuales la autoridad lo va a estar controlando. Esto va de la mano también con la forma y método de pago que mencionaba anteriormente Omar, en la cual, pues, cuando tú emites un comprobante, un CFDI que tenga método de pago PUE, que es pago en una sola exhibición, pues se entiende que la contraprestación ya fue pagada, ya se realizó el pago o cobro de la misma, ya que se recibe el pago cuando se emite el comprobante. Posteriormente, con los PPD, como no se ha recibido la contraprestación, no ha habido un flujo, no se ha realizado el cobro o pago efectivo de la misma factura, pues precisamente aquí es donde viene a entrar el complemento de pago, que es el que le indica a la autoridad cuándo ya se realizó el pago o cobro de la misma. Antes de continuar con el siguiente tema y platicando un poquito más sobre el complemento de pago, obviamente, como sabemos y como lo hemos platicado, el 1 de septiembre entra en vigor esta nueva disposición del complemento de pago. En varios foros que ha tenido el SAT sobre este tema y este tópico, se ha pronunciado el SAT de que como entra en vigor el 1 de septiembre, se tiene que timbrar los depósitos recibidos durante el mes de agosto dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre. Entonces, es muy importante hacerles saber de que la postura que al final de cuentas está tomando el SAT es un poquito muy agresiva, en el supuesto de que tenemos que estar preparados ya con la información de los depósitos recibidos de nuestros clientes en este momento, para dentro de los primeros 10 días ya tener la información para poder hacer los complementos de pago dentro de los primeros 10 días naturales. Y como les comentaba ahorita José, existe la opción de realizar el complemento de pago por cada depósito recibido por los clientes o la acumulación de todos los depósitos recibidos por cada uno de ellos, acumulados obviamente en el mes de agosto. Obviamente, como bien lo platicábamos ahorita, como entra en vigor a partir del 1 de septiembre, también puede haber la postura de que, pues digamos, de que esta entrada en vigor puede ser retroactiva y que pueda ser muy agresiva por parte del SAT. Pero pensamos que la forma o lo que está buscando el SAT es que, como al final de cuentas, ya esta obligación entraba en vigor simplemente desde el mes de enero de este año, ya tenías que haber contado con la información, ya tenías que estar preparado para la emisión de estos complementos de pago. De hecho, en la práctica nos ha tocado que ya hay quienes emiten complementos de pago y lo pueden verificar directamente en la página del SAT. Entonces, no hay marcha atrás. Y como la postura, como lo comentábamos por parte del SAT, es que todos los depósitos de agosto se tienen que emitir los complementos de pago durante los primeros 10 días del mes de septiembre. Entonces, aquí el mensaje muy importante para ustedes es que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que tener esa comunicación directamente con los clientes porque sabemos que hay clientes que muchas veces no nos informan las facturas que nos están pagando en un depósito en específico. Como les comentaba, se tiene que relacionar los folios fiscales de las facturas que nos están pagando. Obviamente tiene que ser facturas completas que nos amarren completamente con el depósito recibido.
no puede haber una factura donde solamente nos depositen el importe y no nos estén depositando el IVA. Y pues bueno, no puede haber ese tipo de casos muy raros que de repente suceden. También es muy importante mencionarles que el no identificar un depósito o no tenerlo relacionado con un CFDI, aunque sea un anticipo de un cliente, sabemos que es obligación por código fiscal que por cada anticipo recibido tiene que haber un comprobante fiscal emitido. Entonces, esta obligación pues nos lleva de la mano que las prácticas que había con anterioridad a toda esta entrada en vigor de CFDIs con la versión 3.3 y esto del complemento de pago es algo que el SAT está haciendo para fiscalizar a los contribuyentes y evitar muchas prácticas indebidas. Esto es algo que en un futuro, créanme que el SAT va a tener todos los elementos necesarios para poder determinar el IVA que le vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque por un lado ya va a tener los complementos de pago de qué facturas te pagaron los clientes, va a poder determinar el IVA trasladado que le vas a declarar en la DIP del pago provisional mensual. Y por otro lado, ya tiene la información de la DIOT, que es el pago de los proveedores que se realiza durante el mes. Entonces, con ese cruce de información, el SAT, con la mano en la cintura, puede determinar automáticamente cuál va a ser el IVA a cargo o a favor que vamos a declarar en nuestra DIP. Y como el periodo es dentro de los 10 días naturales, pues ya va a tener una estimativa de cuánto espera recaudar el SAT. Entonces, es muy importante que esta modalidad de complemento de pago va a ser muy importante, va a ser una comunicación muy interna dentro de los grupos, porque va a llevar que tanto tesorería, contabilidad y cuentas por cobrar unan sus esfuerzos para tener esa comunicación con los clientes, para saber los pagos realizados, qué facturas nos están pagando y tener la oportunidad para poder tener el tiempo suficiente para poder realizar el timbrado del complemento de pago. Muy bien, platicando sobre esto, vamos a pasar con el siguiente tema, que vamos a hablar sobre la cancelación de los CFDIs. Este proceso de cancelación de CFDIs, antes de entrar un poquito más en materia, ya existía como tal, pero ha sufrido ciertas modificaciones en lo específico en cuanto al proceso. Aquí voy a dejar la palabra a mi compañero José Sierra para que nos platique un poquito más sobre el tema y yo platicaré más al respecto en unos momentos. Gracias, Omar. Efectivamente, como lo comentaba Omar hace unos segundos, esta cancelación de lo que vienen siendo los CFDIs ya existía, más sin embargo, a partir de 2017, pues por ahí el legislativo agregó en el artículo 29A, de la misma manera en el Código Fiscal de la Federación, pues un párrafo o una sección en la que dice que el receptor del CFDI tendrá que aceptar la cancelación de los CFDIs que el emisor así lo requiera, ¿no? Todo esto, ¿por qué surge? Todo esto surge debido a que, pues anteriormente, quien recibía las facturas no tenía un control, podríamos decirlo, de forma certera respecto a qué facturas se les cancelaban y cuáles no. Simplemente esto era algo decisión del emisor de la factura y a lo mejor tú podías tener una factura y por algún motivo no aparente te cancelaron dicha factura, ¿no? Y esto ya te originaba problemas de deducibilidad, en temas de acreditamiento y principalmente porque no se tenía ese control. A fin de evitar el abuso de este sistema de cancelación del CFDI, pues la autoridad, como lo mencionaba en 2017, agregó esta sección en el Código Fiscal de la Federación, en donde señala que pues efectivamente sí se va a poder seguir cancelando, más sin embargo, el receptor de la factura tendrá que aceptar la cancelación de ese comprobante. Ahora, esto, pues bueno, ¿cuándo empezó? Esta cancelación del CFDI empezó desde enero de 2018, el 1 de enero de 2018, junto con la entrada en vigor de la versión 3.3. ¿Y cuál es el método que se establece para esta cancelación
a partir de ahora, pues bueno, el método que se tiene es que el receptor de la factura, yo como contribuyente que alguien, un proveedor me vendió un producto, voy a recibir yo por medio del buzón tributario un mensaje en el cual me dice que tal proveedor quiere cancelar o desea cancelar una factura y yo voy a tener un plazo de 3 días para contestar si acepto o no acepto la cancelación de dicho comprobante fiscal. Más adelante vamos a ver los diferentes supuestos que se tienen respecto a la cancelación y aceptación de esta cancelación del CFDI. Más sin embargo, pues es importante considerar que una vez que el emisor del CFDI solicita su cancelación, si nosotros no lo aceptamos, en un plazo de 3 días se tendría por cancelado ese CFDI. Obviamente aquí hay diferentes factores, diferentes variantes que van a jugar en este método y las cuales vamos a ver un poquito más adelante. También, adicionalmente, antes de empezar a ver todos los supuestos y la aplicabilidad de esta cancelación del CFDI, pues la resolución miscelánea fiscal en su segunda modificación nos menciona que adicionalmente va a haber un método para cancelar las facturas. Esta es para parte del emisor de la factura, en el cual, pues bueno, le va a facultar la autoridad la posibilidad de hacer esta cancelación de forma masiva. Esta cancelación de forma masiva, evidentemente, pues la autoridad va a marcar a través de resolución miscelánea y legislación, pues cuáles van a ser los lineamientos y cuál va a ser la sistemática por la cual se puede hacer esta cancelación de forma masiva. Más sin embargo, todo este nuevo sistema de cancelación del CFDI, tanto el de forma masiva como el en el cual ya se ve involucrado el receptor de la factura, va a ser aplicable a partir del 1 de septiembre de 2018. Como lo mencionaba anteriormente, pues hay varios supuestos en los cuales se va a aceptar la cancelación, no se va a aceptar, y hay algunos otros en los cuales no es necesario que el receptor de la factura acepte la cancelación del comprobante. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues bueno, nos mencionan 12 supuestos en la regla 2.7.1.39 de la resolución miscelánea, los cuales pueden ver en esta filmina y los voy a mencionar de forma breve. Algunos de los cuales son los FDIs, todos aquellos comprobantes fiscales que amparen operaciones hasta por un monto de 5,000 pesos. Si es por menos de 5,000 pesos, no va a ser necesario la aceptación del receptor de la factura para su cancelación. También aquellos comprobantes que son de nómina, no se va a requerir esta aceptación de cancelación. Los comprobantes de egresos, los de traslado que utilizan las empresas para mover su mercancía, los emitidos en mis cuentas, aquellos que son por retenciones e información de pagos que emiten los contribuyentes, también aquellos comprobantes que se emiten al régimen de incorporación fiscal no de ingreso, no van a ser necesaria su aceptación por parte del receptor. También cuando se emite un comprobante fiscal y estás dentro de los 3 días siguientes a su emisión, siempre y cuando estés en ese marco de tiempo, no va a ser necesaria su aceptación por parte del receptor de la factura. Es un margen por ahí pequeño de tiempo, pero que te da esa posibilidad. Las operaciones con público en general, pues no es necesaria tampoco la aceptación de su cancelación. Los recibidos por residentes en el extranjero, aquellos FDIs que sean del sector primario o los cuales también son integrantes o emitidos por integrantes del sistema financiero. Estos serían los supuestos en los cuales no es necesaria una aceptación por parte del receptor. Más sin embargo, también existe una condicionante que, si bien no viene aquí, es precisamente con los complementos de recepción de pago que mencionábamos anteriormente, los cuales, como estos complementos están asociando otros CFDIs que se emitieron, estos CFDIs, si están ya asociados con un complemento de pago, pues esto significa que ya se pagaron y por lo tanto no se podrían cancelar, a excepción de que se sustituya toda la cadena de comprobantes fiscales, desde el complemento de recepción de pago hasta el CFDI que se está asociando. Muy bien, ya viendo estos supuestos en los cuales no es necesaria la aceptación de la cancelación del CFDI, tenemos varios estatus de estos CFDIs, los cuales voy a mencionar a continuación. El estatus de la cancelación, pues bueno, una vez que se solicita la cancelación del CFDI,
tenemos diferentes momentos en el cual se encuentra ese CFDI. O mejor dicho, tenemos diferentes estatus del comprobante, los cuales algunos son no cancelables y otros sí cancelables, los cuales vamos a ver un poquito más a detalle. Más sin embargo, por el momento les voy a mencionar que existen los comprobantes no cancelables. ¿Cuáles son estos? Estos serían los CFDIs que mencionaba, por ejemplo, anteriormente, un CFDI que ya está relacionado con un complemento de pago. Oye, pues ese CFDI ya no lo puedes cancelar, sino hasta que sustituyas ese complemento de pago y pongas otro folio fiscal y ya no lo esté asociando. Siempre que esté asociado, no va a ser cancelable ese CFDI. Otro tipo de comprobantes con el cual nos vamos a encontrar van a ser aquellos cancelables sin la aceptación del receptor. ¿Cuáles son estos? Pues son todos los que vimos en la filmina anterior, los cuales pues son aquellos que no superan de 5,000 pesos en monto, los de nómina, sector primario, los emitidos por integrantes del sistema financiero, entre otros que ya mencionamos. Estos serían cancelables sin necesidad de que el receptor de la factura acepte su cancelación. Va a haber otros que ya son cancelables con aceptación, que ahora sí, si no están en la filmina anterior, todos van a ser cancelables con aceptación. ¿Cuáles son estos? Todos aquellos comprobantes que superan de 5,000 pesos, aquellos que el receptor necesite forzosamente, conforme a las disposiciones, aceptar su cancelación. Otro tipo del estatus va a ser los que están en proceso. Esto significa que, pues bueno, tú vas a entrar al sistema del SAT, vas a ver en qué estatus está ese comprobante, si lo puedes cancelar o no, y si te aparece en proceso, ese estatus significa que ya fue solicitada su cancelación y está en espera de que o sea aceptada por el receptor o sea rechazada por el mismo. Otro tipo de comprobantes van a ser los cancelados por plazo vencido. ¿Cuáles son estos? Pues van a ser aquellos CFDIs que, como lo mencionaba, una vez que se necesite la aceptación del receptor para cancelar ese CFDI, si yo ya recibí el mensaje por buzón tributario y no acepté ni rechacé la cancelación de ese CFDI, automáticamente, por una positiva ficta, va a tenerse por cancelado ese CFDI. Y si yo lo consulto en la verificación de los CFDIs y me aparece con el estatus de cancelado por plazo vencido, significa que estuvo en ese supuesto en el cual yo recibí el mensaje de que el emisor quería cancelar ese comprobante, no di ninguna respuesta y el comprobante por ende se tuvo por cancelado. Va a haber otros que va a ser con estatus de cancelado aceptado. Estos CFDIs, pues vas a recibir tú el mensaje y cuando aceptas la cancelación de ese CFDI, va a aparecer con ese estatus, ya que se canceló efectivamente, pero fue por aceptación tuya. El otro estatus va a ser una solicitud rechazada, que es cuando se solicita la cancelación del CFDI por el emisor y yo como receptor no acepto esta cancelación, va a aparecer con ese estatus de rechazada. Y por último, el cancelado sin aceptación. ¿Cuáles son todos estos? Pues son aquellos comprobantes menores a 5,000 pesos de nómina y los cuales no se necesita la aceptación del receptor del CFDI para su cancelación. Todos estos estatus, ¿en dónde los vamos a poder ver? Cuando tú entras a la página del SAT, consultas todos los CFDIs emitidos, todos los CFDIs recibidos, y en ese actualmente solamente aparece el estatus de aceptado, aparece el estatus de o cancelado o vigente. Posterior o una vez ya que entre en vigor esta disposición, estos van a ser los estatus que va a poder reflejar esta consulta. Ahora bien, como lo mencionaba anteriormente, pues los comprobantes tienen diferentes estatus. Inicialmente o anteriormente, el CFDI o estaba cancelado o estaba vigente. Ya no se intervenía el receptor de la factura, ya no había más estatus en los cuales se podía tener ese CFDI. Más sin embargo, a partir de esta reforma y de esta entrada en vigor de este nuevo proceso para la cancelación de los CFDI, vamos a tener diferentes tipos de CFDI, que como los mencionaba anteriormente, su estatus, aquí lo pueden ver un poco más amigablemente en esta gráfica, en los cuales tú tienes un CFDI, este CFDI puede estar cancelado o puede estar vigente. Si está cancelado, no hay más opciones, el CFDI ya no tiene validez, más sin embargo, si está vigente, como lo mencionamos anteriormente, tenemos diferentes
opciones para ese CFDI o ese CFDI tiene diferentes estatus. El CFDI puede ser vigente y puede ser un CFDI cancelable o puede ser un CFDI no cancelable, que son aquellos que mencionamos que tienen algún CFDI ya asociado. Los que sí son cancelables y están vigentes, puede ser un CFDI vigente, cancelable con aceptación, que son aquellos de los cuales yo voy a recibir un mensaje, o un CFDI vigente cancelable sin aceptación. ¿Cuáles son estos? Los que mencionamos de nómina, menores a 5,000 pesos, etcétera. Así que a grandes rasgos, esta sería los estatus de los CFDIs, los nuevos metodología que se va a utilizar para su cancelación, y más adelante vamos a ver la cancelación igual de los CFDIs, pero cuáles son los estatus en el web service de cancelación. Gracias, compañero. En este caso, el web service que se va a encontrar disponible en la página del SAT a partir del 1 de septiembre va a contar con los siguientes servicios. El primero va a ser enfocado a las cancelaciones, que es ahorita el que se encuentra operando. Después, este sistema va a verificar el estado del comprobante. Como comentó mi compañero, va a ser si es cancelable o no cancelable. Si es no cancelable, la tercera validación que se está incorporando a este sistema es la consulta de los CFDI relacionados, como puede ser un complemento de pago. Cabe hacer la mención que se tiene que tener cuidado al momento de querer cancelar un complemento de pago, ya que el único supuesto que tiene contemplado el SAT para cancelar un complemento de pago es por error en el RFC del receptor. La cuarta validación va a ser la petición de cancelaciones, que como estamos viendo es un nuevo bloque que se está incorporando al web service de cancelación. Y por último, este sistema nos va a validar si cuenta con aceptación o rechazo. Cabe mencionar adicionalmente, si tenemos un rechazo por parte del receptor del CFDI que se quiere cancelar, se puede volver a enviar la solicitud de cancelación tantas veces sea necesario. ¿Qué significa? Me envié yo la solicitud de cancelación, el receptor me rechazó dentro de los 3 días hábiles que se tiene para obtener la aceptación de esa cancelación, puedo volver a enviar esa misma solicitud de ese CFDI tantas veces sea necesario. Ahora bien, al momento en que fue rechazado, ese CFDI ya no podrá tener el estatus de plazo vencido. Si fue rechazado un día, a pesar de que vuelven a insistir en la solicitud, si el receptor no me contesta como aceptado, no se tendrá el plazo vencido de los 3 días. Eso sería lo que viene siendo la última validación que va a realizar el web service del SAT, que también va a estar operando en conjunto con sus PAC o con sus proveedores de servicio de facturación. Por parte de la cancelación, esto sería el acuse que se va a recibir. En este momento estamos viendo que el CFDI fue aceptado, una aceptación de cancelación. ¿Eso qué significa? Que se solicitó al receptor de la factura su visto bueno para poder cancelarla. Muy bien, con esto terminamos con el proceso de cancelación de CFDI. Y es muy importante mencionarles lo siguiente, hay que mantener actualizado el buzón tributario y verificar que realmente estemos recibiendo los mensajes del mismo. Recuerden, el buzón tributario permite 5 correos electrónicos de diferentes personas dentro del propio equipo interno para que reciban notificaciones del buzón. Es bien importante que este correo estén actualizados para que se reciban. Porque, pues bueno, ahí vamos a recibir las solicitudes de cancelación. Y una de las cosas muy importantes de este proceso es que el SAT ha detectado en la realidad de que una factura o un CFDI emitido, pagado, con posterioridad lo cancelan y lo dejan sin efectos. ¿Qué significa esto? Que prácticamente es una evasión fiscal porque están omitiendo ingresos al momento de cancelar un CFDI y pues que tú no tenías conocimiento del mismo. Entonces,
para tener una certeza de que ese comprobante es válido, el SAT incorporó esta situación. Y al final de cuentas, para fiscalizar a todos los contribuyentes de que realmente sus comprobantes estén vigentes y sean declarables. Como bien platicaba mi compañero José y Sandra, pues bueno, va a haber varios supuestos en el tema de cancelaciones, donde uno, bueno, es prácticamente envío la solicitud de cancelación, tienen 3 días para contestarme. Si no me contestan, aplique la positiva ficta y puedo cancelarlo sin ningún problema. Pero puede haber otra opción, donde yo mando la solicitud, sí me contesta el receptor y lo que me dice es que rechaza esa cancelación por cualquier motivo. Entonces, en este momento, ya tengo que mandarle la solicitud durante varias veces y si me sigue no aceptando la cancelación, tengo que hablar directamente con él para ver cuál es el motivo por el cual no me está aceptando esa cancelación y tratar de llegar a la negociación para que me lo pueda aceptar y explicarle el motivo por el cual estoy realizando esta cancelación. Aquí es bien importante mencionarles que cuando sí exista un rechazo dentro del plazo de los 3 días, para el siguiente envío de la solicitud ya no aplica el plazo de 3 días, sino que se puede tardar mucho más tiempo el receptor del CFDI para contestarme o para rechazarme esa solicitud. Entonces, yo puedo mandar cuantas veces sea necesario esa solicitud hasta que me la acepte el receptor del CFDI. Va a haber muchas variantes al respecto. Es muy importante que a partir del 1 de septiembre verificar con todos nuestros proveedores el estatus de las facturas, tanto del lado, como les digo, de los proveedores y del cliente, de que estén vigentes y en dado caso, si algún momento recibimos una factura o un mensaje de buzón tributario sobre alguna cancelación de un CFDI, ver el motivo y contestarlo dentro de este plazo de los 3 días que tenemos. Es muy corto el tiempo y bueno, por eso insistimos en el tema de los correos electrónicos, de que la gente interna de la compañía tengan conocimiento y que puedan accesar al buzón tributario para que puedan ver estas notificaciones. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, hablando un poquito de la subcontratación laboral. Este aplicativo de subcontratación laboral, pues tiene fundamento con la Ley Federal del Trabajo. Como saben, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, donde a través del artículo 15A le da mucho peso a la Ley Federal del Trabajo. Y el SAT dentro de los años pasados ha sido un tópico muy importante para ellos, el tratar de evitar este tipo de prácticas indebidas en el tema de subcontratación. Todos conocemos los esquemas de subcontratación donde hay personas, donde tienen una empresa de servicios, donde todo el personal está ahí, y pues obviamente lo hacían indebidamente para no pagar correctamente las cuotas al Seguro Social o no pagarles a los trabajadores todo el salario que tenían registrado ante el seguro, pagarles de menos y pagarles por fuera, bajo varios esquemas entre sociedades civiles, comandita en acciones, hasta empresas que eran sindicatos de temas de subcontratación para el tema de evadir tanto el Seguro Social y como el ICPT. El SAT, dentro de todos estos esfuerzos, ha modificado tanto la ley del ICR como la ley del IVA y ha incorporado varios mecanismos para, pues bueno, dar o fiscalizar este tipo de empresas. Y pues obviamente ha sido una cacería de brujas en cuanto a este tipo de contribuyentes para tratar de evitar en lo más mínimo este tipo de prácticas indebidas. Y como ello, pues surge este nuevo aplicativo. Este aplicativo ya existe ahorita a partir del 1 de enero del 2018. Era obligatorio para llenarse en 2017, pero pues ha sufrido varios modificaciones y no ha estado funcionando al 100% hasta este momento.
y como tal, bueno, ha sufrido varios cambios y es la intención del SAT que a partir del 1 de septiembre ya esté funcionando al 100% y como tal, pues se tiene que cumplir con esta obligación para que el subcontratista nos dé la aprobación de subir toda la información y de obtener sus constancias de información de que cumplió con todas sus obligaciones, tanto fiscales como de seguridad social. Este es un preámbulo de lo que vamos a platicar ahorita en este tema de subcontratación, el cual es muy importante y que, como les comentaba, el SAT dentro de su esfuerzo de tratar de encuadrar este tipo de sociedades, incluyó este aplicativo de subcontratación para pasarle toda la responsabilidad a los contribuyentes que contraten este tipo de servicios, la fiscalización, y vamos a ser auditores de la información que ellos cumplan en lugar del SAT. Y que la penalidad de que ellos no cumplan es de que la no deducibilidad de ese comprobante fiscal va a ser de nosotros, quien contratamos esos servicios. Entonces, es muy importante este tema. Voy a ceder la palabra a José para que les platique más a fondo el tema específicamente del fundamento legal de todo este tema de subcontratación. Gracias, Omar. Como bien lo comentaba Omar hace unos momentitos, realmente este es un tema que nos podemos remontar a 2012, que fue cuando, como bien él mencionaba, se adicionó a la Ley Federal de Trabajo el artículo 15A, el cual, pues bueno, el legislativo lo agregó a la Ley Federal de Trabajo no solamente para regular lo que es el outsourcing, sino que de forma de una tendencia global realmente, pues es con la finalidad de eliminar las malas prácticas que bien mencionaba, las cuales originan un perjuicio al contribuyente, ya sea, como lo mencionaba, disminuyendo las cuotas de seguridad social, de Infonavit, todas aquellas prestaciones de índole social, de seguridad social, que perjudiquen al contribuyente por medio de las diferentes ficciones jurídicas que los contribuyentes podían utilizar, pues es lo que busca regular, su mal uso y el abuso de estos esquemas, más no la prohibición de los mismos. Ya entrando bien en tema y bajo esta premisa, pues se agregó este artículo que pueden ver en la filmina, que es el 15A de la Ley Federal de Trabajo, que tanto hemos mencionado hasta el momento, el cual, pues, a grandes rasgos nos menciona que ¿qué es la subcontratación laboral? Pues es el vínculo jurídico en donde un contratista, por medio de su propio personal, le ejecuta tareas o servicios a un contratante, que es el que contrata dichos servicios, y el cual, este contratante, o sea, yo que contrato los servicios, fijo las tareas y superviso que las mismas se lleven a cabo. Esto, en general, es el vínculo jurídico que establece este artículo y nos menciona también pues diferentes supuestos o condiciones con las cuales tiene que cumplir, las cuales voy a mencionar de forma breve y las cuales están aquí, que son que tiene que cumplir con la totalidad, no puede cumplir con la totalidad de las actividades, debería de ser 100% especializado el trabajo que se presta y no puede tener tareas similares. Si no cumple con estos supuestos del 15A, se considera que el contratante es un patrón para todos los términos de esta ley. Ahora, como lo mencionaba, esto pues es algo que ya tiene algunos años, lo que viene siendo el outsourcing ya es un esquema muy conocido, la tercerización de personal, y si bien no está visto por la autoridad como algo ilegal o algo prohibido, es una práctica fiscal indebida cuando se tiene un perjuicio para los trabajadores en este caso. Si no se tiene un perjuicio para los trabajadores, pues realmente no hay tema con el esquema de la subcontratación laboral. No obstante, como lo mencionaba Omar, pues esto tuvo mucha contundencia, esta reforma que tuvo la Ley Federal de Trabajo, ya que la autoridad fiscal, el SAT, pues voltea a ver la legislación laboral y dice, oye, ¿sabes qué? Si no cumples con los términos que te establece el 15A de la Ley Federal de Trabajo, pues para mí también te voy a considerar que en realidad no eres un patrón para todos los términos fiscales y lo que esto conlleva. ¿Cuáles son las repercusiones fiscales en caso de una revisión y que tengas el esquema de subcontratación laboral y que el SAT se dé cuenta que realmente quien te está prestando los servicios pues tiene
prácticas fiscales indebidas de que no le paga a los trabajadores, los tiene cotizando con el salario mínimo, les disminuye, les está generando un perjuicio, pues bueno, la autoridad fiscal pudiera voltear al 15A de la Ley Federal del Trabajo, considerarlo como un patrón en caso de que no cumpla con todos los requisitos que este artículo menciona. Y pues esto tiene diferentes repercusiones. La primera, que se considera patrón y que uno de los temas más de mayor importancia o que más preocupa a los contribuyentes es qué pasa con la PTU. Si ya me estás considerando un patrón, pues tengo que pagarles PTU a los trabajadores. Realmente este es un tema en el cual la autoridad no se ha enfocado, no se ha mencionado al respecto, sino que va más que nada encaminado al cumplimiento de las obligaciones que tiene que tener tanto el contratista como el contratante para poder tener sanamente este esquema de subcontratación, las cuales se llevan o se cumplen a través de un aplicativo que puso a nuestra disposición el SAT, el cual vamos a ver más adelante, pero también tiene otras repercusiones que podrían ser que el gasto, en un caso extremo, sería no deducible y por lo tanto su IVA no acreditable. Ahora bien, como lo mencionaba, la autoridad, a fin de que cumplamos con esto, pues bueno, la ley del IVA y la ley del ISR se reformaron anteriormente para definir qué era lo que teníamos que cumplir para no estar en este supuesto de subcontratación en el cual nos pudieran considerar como patrones. Y pues un artículo nos dice que tenemos que tener todos los comprobantes de que se pagaron las nóminas por parte del contratista, que se pagaron las contribuciones de seguridad social, los comprobantes fiscales, etcétera. Y para temas de IVA, pues la misma medida, ¿no? Que tienes que tener las declaraciones donde está entrando efectivamente el IVA, el contratista, que se haya pagado, que la DIOT coincida con toda la información que pues el SAT ya tiene dentro de la burbuja de que relaciona toda la información que le hacemos llegar por manera electrónica. Y pues como lo mencionábamos, esto va encaminado a un cumplimiento real de que se estén efectivamente cumpliendo con todas las obligaciones laborales y fiscales de una contratación o subcontratación. Muy bien. Esto, la resolución miscelánea fiscal, para su cumplimiento, pues bueno, se establecieron 3 reglas por medio de las cuales se define el aplicativo y cómo el contratista y el contratante, tanto uno va a poner a disposición del contratante la información de que él está cumpliendo con todas las obligaciones laborales y fiscales para con sus trabajadores, como que el contratante pueda acceder a esa información y asegure o tenga la vigilia respecto a que se estén cumpliendo efectivamente todas estas obligaciones. Y en estas 3 reglas que vimos anteriormente, pues es en donde se establece toda la dinámica y todo el proceso para utilizar este aplicativo. Ahora, ¿cuándo se tiene que cumplir con esta obligación del aplicativo de subcontratación laboral para tener amparado o 100% amarrado este tipo de operaciones? Pues en la segunda resolución miscelánea fiscal nos mencionó que la entrada en vigor de este aplicativo, esto, como lo mencionábamos, es algo que ya se tenía que estar cumpliendo, más como bien lo mencionaba Omar, el aplicativo no estaba 100% disponible o capaz, podríamos decir, en sus funciones para cumplir como debe de ser con la puesta a disposición y la entrega de esta información, por lo que se fueron prorrogando la aplicación o la utilización de este aplicativo, y en la última prórroga que se entregó sería que a partir del 30 de septiembre tendría que entrar el contratante a consultar toda la información que el contratista ponga a disposición en este aplicativo, y con esto el 30 de septiembre, cuando se consulte esta información y se obtenga el acuse de consulta, se tendría por cumplida toda la información respectiva 2017, de enero a agosto 2018 y los sucesivos que le correspondan. Posteriormente, ya una vez que esté 100% aplicado este método o esta dinámica para consultar la información, pues todos los meses posteriores, septiembre y posteriores, serían a partir del último día del mes siguiente al mes. Por ejemplo, digamos septiembre, tú te entrarías el 31 de septiembre a consultar esa información, obtendrías tu acuse y ya con eso tendrías por cumplida la obligación. Siempre y cuando asegures que toda la información esté puesta a tu disposición y si no darle seguimiento a la misma, si no tienes todos los efectos de no deducibilidad y no acreditamiento del IVA. Muy bien. El contratante, para consultar el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
deberá ingresar al aplicativo de consulta por el contratante del CFDI y declaraciones, y en primera instancia seleccionar el periodo y el ejercicio de la información que se observa. 2. Identificar los CFDI con los que se relacionó el pago de servicios de la subcontratación. 3. Confirmar el importe del IVA pagado, así como la fecha de pago. 4. Verificar y validar el nombre y el número de trabajadores por los cuales recibió la autorización que coincida con el contrato. Y así el contratante va a obtener el acuse respectivo con su firma electrónica y este se deberá conservar como parte de su contabilidad. Si el sistema emite en su acuse inconsistencias, deberá ponerse en contacto con el contratista para que se puedan solventar y de esa forma poder hacer deducible los importes y acreditable el IVA pagado. Muy bien. Como bien mencionábamos ahorita, todo este tema de subcontratación es algo novedoso, nuevo. Es muy importante mencionarles que en esta entrada nueva en vigor, a partir del 1 de septiembre, toda la información se tiene que subir de enero a agosto de 2018 hasta el 30 de septiembre. Del 30, la información de septiembre tenemos hasta el 31 de octubre para poderlo subir. Entonces, sucesivamente, así se va a ir cumpliendo con esta obligación. Vamos a esperar cómo funciona este aplicativo, el cual, bueno, no hemos tenido la oportunidad de ver si ya está funcionando al 100% porque no ha sido liberado, pero es muy importante de que ya se tenga ya preparada la información y tener esta comunicación con los proveedores que tenemos identificados que tengamos subcontratación en lo específico para que nos den acceso para poder verificar su información. Es muy importante hacerles saber que el proceso de subcontratación es de aquellos servicios que se lleven dentro de la planta o de las oficinas que tenemos en cada uno de nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que ciertos servicios, por ejemplo, servicios de seguridad, de limpieza de personal, de algunos retrabajos que se hagan dentro del proceso productivo, sorting, procesos de calidad, que se llevan dentro de la planta, son temas de subcontratación y que son servicios específicos que tienen que cumplir y nos tienen que dar este acceso a esos proveedores para ver el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Por nuestra parte, ha sido todo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Estamos abiertos ahorita para la sesión de preguntas y respuestas y esperando de que todo esto que les acabamos de comentar les sea de ayuda en su día a día. Y ya cualquier pregunta específica, el equipo de Mazar estamos aquí para ayudarles y para asistirles. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir al webinar. Igual que al comienzo del webinar, en la sección de preguntas, ahí estaremos tomando algunas de ellas y conforme vayan llegando y si las podemos responder en este momento, así lo haremos. Y si no nos da tiempo o es algo que tenemos que investigar un poco más, pues ya nos pondremos en contacto con ustedes directamente para contestarles.
Acabamos de recibir una pregunta en cuanto al caso del IVA de importación. ¿El pago de los pedimentos tiene algún cambio o complemento adicional? Bueno, en el caso de pedimentos de importación, recuerden que no hay un CFDI tal cual. El pedimento de importación se considera un comprobante fiscal. El único detalle en cuanto a los pedimentos que existe es cuando son pedimentos de exportación que se consideran definitivas, el cual existe el complemento de comercio exterior, el cual tiene que ser llenado en cada una de estos tipos de exportaciones. Tenemos otra pregunta en cuanto a la promoción de un amparo y se suspendió el buzón tributario y no está de acuerdo en la cancelación de una factura. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, si no existe la forma de poder accesar al buzón tributario, va a ser muy difícil que podamos leer los mensajes del mismo. Entonces va a ser a un proceso que a lo mejor nos van a tener que cancelar las facturas y va a aplicar el procedimiento que mencionábamos de positiva ficta. Entonces, alternativamente, yo creo que la sugerencia sería verificar directamente en la página del SAT el estatus de los comprobantes y que estén vigentes o cancelados. Ahí nos podemos dar cuenta específicamente si algún proveedor nos canceló un comprobante y aplicó el plazo de no contestación y se canceló el comprobante por no haberlo contestado. Entonces, yo creo que esa es la solución. Otra pregunta que tenemos aquí es ¿cuándo un CFDI PUE debe realizarse complemento de pago o solo para los PPD? Como mencionamos dentro de la presentación, un comprobante fiscal con método de pago PUE específicamente tiene que tener un complemento de pago y es junto con el mismo comprobante fiscal. No se va a hacer uno adicional porque, como mencionábamos, el método de pago PUE significa que ya se recibió el pago correspondiente. Otra pregunta es, la generación de complemento de pago, cuando se genera un complemento PUE, ¿es necesario emitir un documento de pago parcial? Recuerden que en este caso no. Para esto funciona precisamente el tema de complemento de pago. Como tal, el pago de parcialidades, todo se va a controlar a través de los complementos de pago. Específicamente, si el pago es en parcialidades, no puede estar como método de pago PUE. Específicamente debe ser PPD y se debe de emitir complemento de pago por los pagos parciales recibidos. Si en dado caso se mostró la forma de método de pago PUE, yo creo que es importante revisar ese comprobante y cambiarlo y cambiar el método de pago a PPD. En el caso de, tenemos otra pregunta, en el caso de la insourcing, ¿aplica lo mismo que el outsourcing? En este caso en específico la respuesta es sí. Obviamente, como sabemos, tenemos empresas donde está separado el personal operativo y tenemos la empresa de servicios por aparte y la empresa operativa. Como sabemos que al final de cuentas son empresas relacionadas, para cumplir este tema de subcontratación también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que solicitar por parte de la empresa operativa que nos dé acceso a la empresa de insourcing para que revisar que la información todo esté cargado correctamente y emitir los certificados correspondientes donde está en cumplimiento a sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Tenemos aquí otra pregunta relacionada por un anticipo que tengo, que es pedir un comprobante. La respuesta es sí, como les comentaba. El Código Fiscal regula este tema. Invariablemente, por cualquier anticipo recibido de cliente, se tiene que emitir un CFDI. Lo importante es tener conocimiento de quién nos está depositando ese anticipo para poderlo emitir a nombre del cliente correctamente. Tenemos otra pregunta relacionada con, ¿es posible que se envíe la presentación en nuestros correos? Claro que sí, esta presentación se va a compartir con todos ustedes terminando el webinar.
Tenemos otra pregunta. ¿Es posible que se envíe la presentación? Sí, ¿es necesario que la factura contenga 4 últimos números de cuenta del receptor? En este caso, ese dato no es obligatorio por el momento. En un futuro, pensamos que la autoridad fiscal va a especificar que dentro del complemento de pago se muestra el número de cuenta, pero por el momento no es necesario, por el cual se puede omitir ese dato. Hasta el momento son las preguntas que tenemos. La última que tenemos aquí es, en servicios de limpieza y vigilancia que son supervisados por el mismo prestador de servicios, ¿se considera como outsourcing y existe la evaluación del aplicativo laboral? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el servicio es prestado dentro de las propias instalaciones de la contratante. Por tal motivo, pensamos que aplicaría también lo mismo y se tiene que cubrir de que las empresas también que estamos subcontratando de limpieza y de vigilancia cumplan con sus obligaciones fiscales. Al final de cuentas, como nosotros estamos supervisando que se lleve a cabo el trabajo, no nos exime que también cumplamos y revisemos de que las obligaciones que ellos están realizando a cuenta de sus trabajadores se estén cumpliendo, que es al final de cuentas una de las finalidades del aplicativo de su contratación, de verificar que todo se esté cumpliendo y que los trabajadores estén, digamos, cubiertos por el Seguro Social y estén correctamente pagando sus contribuciones del Seguro Social e Infonavit. Tenemos aquí otra pregunta. ¿A partir de septiembre será obligatorio el uso del aplicativo o con obtener las copias del CFDI de IVA, IMSS y las declaraciones del entero ICR y de los trabajadores idiotas es suficiente? La respuesta es no. No es suficiente contar con la copia de estos, con esta información. Se tiene que cumplir con el aplicativo y aunado a lo anterior, se tiene que tener los certificados de positivos de que cumplieron con las obligaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aplicativo va a ser una compulsa directamente con los CFDIs de nómina que haya emitido el outsourcing y que estos concuerden con los pagos que hemos realizado de ICPT por parte del mismo. Es una información interna que va a realizar el SAT y que va a compulsar. Para ello va a emitir, como les comentaba, un certificado de cumplimiento positivo y esto va a ser el detonante que sea el comprobante o el pago realizado deducible y acreditable el IVA. En un complemento de pago están mencionando que se debe colocar PUE en método de pago. Este campo no lo incluye el esquema de complemento de pago. ¿Debe existir este campo? No entendí muy bien la pregunta, pero la respuesta es de que si existe un comprobante como PUE, automáticamente te abre la información de los datos de la forma de pago y te especifica y tienes que llenar como si fuera el complemento. Por eso en esa misma forma, en el PUE, es la única forma, mejor dicho, es el único comprobante o el único método donde específicamente te va a pedir los datos bancarios y se tiene que especificar la forma de pago. Y como comentábamos, no va a existir un complemento a un método de pago PUE. Otra pregunta que teníamos aquí es, ¿se considera outsourcing los guardias de seguridad y la gente de limpieza? Como comentábamos en un inicio, es nuestro conocimiento por parte de la autoridad de que sí, este tipo de servicios, tanto de limpieza como de seguridad, como son servicios prestados dentro de las instalaciones del contribuyente, se consideran tema de subcontratación laboral. Tenemos otra pregunta. ¿Los FDI que pague en agosto deberían generar un complemento de los mismos en los primeros 10 días de septiembre? Específicamente la respuesta es sí. Como comentábamos durante la presentación, todos los FDIs de pagos realizados durante el mes de agosto tenemos dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre para poder emitir los complementos de pago. Entonces ya tenemos que tener lista esta información o cuando menos tener conocimiento de qué facturas nos pagaron nuestros clientes de cada depósito para poder emitir los complementos de pago. Tenemos otra pregunta. Si generé documentos en agosto y no he emitido los complementos de pago, ¿los tengo que generar ya? La respuesta es sí. Como comentábamos ahorita,
tenemos 10 días para poderlo realizar y utilizar cualquiera de las opciones que comentábamos durante la presentación. El de realizarlo por cada uno de los depósitos recibidos o acumulando todos los depósitos por cliente, que es la segunda opción. Ya es decisión de cada uno y los controles que tengan internos para poder emitir los complementos de pago, pero es muy importante conocer la información de los CFDI pagados y de los depósitos recibidos identificados por cliente. Tenemos que tenemos otra pregunta. ¿Es requerido un complemento de pago cuando los PPD se realicen en un solo pago? La respuesta es sí. Como comentábamos, el PPD, pues bueno, es un método de pago diferido. Cuando se pague, puede existir la opción de que se pague en una sola exhibición, es decir, donde se emita un complemento por el 100% del importe pagado específicamente por el cliente. Pero si en este caso se reciben parcialidades, por cada una de las parcialidades del CFDI original, se tiene que realizar un complemento de pago, que esto más que todo sustituye el pago en parcialidades, que al final de cuentas lo que quiere conocer el SAT es sobre qué comprobante estoy recibiendo un pago de la factura para considerar el IVA correspondiente. Tenemos otra pregunta, es sobre la emisión de notas de crédito cuando corresponde a una bonificación, aplica a varias facturas, es indispensable indicar el UDI de cada CFDI, hay manera de colocar un descuento global sin indicar cada UDI. Esta pregunta está dentro de las preguntas frecuentes del SAT y como parte del proceso de notas de crédito, una de las cuestiones importantes es que se tiene que realizar todos los comprobantes de las cuales se realiza la cancelación de la nota de crédito, por lo cual consideramos de que debe relacionarse todos los UDIs de cada uno de los comprobantes que se realiza la nota de crédito. No puede ser sobre uno solamente global. Si no, no va a tener forma el SAT de darle trazabilidad a cuál aplica la nota de crédito. Entonces, pensamos que eso tenemos que mencionarlo y desglosarlo en las notas de crédito. Tenemos otra pregunta, creo que la pregunta se refería a si es posible emitir un complemento de pago de CFI emitidas como PUE. Bueno, aquí como comentábamos, la respuesta es no. No existe obligación de emitir un complemento de pago cuando existe PUE. En el mismo comprobante de PUE se tiene que desglosar el complemento de pago. Creo que hasta el momento han sido todas las preguntas que hemos tenido. Bueno, aquí tenemos una última y yo creo que va a ser la última pregunta que vamos a contestar. Hola, recibí pago sin IVA en agosto. IVA se pagará en septiembre como elaborar complemento de pago. Aquí el tema es muy interesante y como comentábamos durante la presentación, no es correcto este tipo de esquemas. El pago debería ser por el total de la factura. En tu caso, como solamente recibiste el importe, nuestra recomendación sería que hicieras el complemento de pago por ese pago recibido y cuando recibas el IVA correspondiente, hacer el complemento de pago de la parte del IVA. Pero a ojos del SAT esto no es bien visto. Como les comentábamos, el pago debe ser sobre el total de la factura, no sobre pagos parciales. Por tal motivo, yo te recomendaría que hablaras muy bien con tu cliente y no aceptaras este tipo de pagos. ¿Por qué? Porque después puede ser cuestionado por parte de las autoridades fiscales. Muy bien, como les comentaba, era la última pregunta. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta adicional después de cortar con este webinar, con gusto las estaríamos recibiendo y dándoles respuesta tan pronto nos sea posible para que no ninguna pregunta se quede sin responder ahí en el aire. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan buen día.
Muchas gracias a todos. Las preguntas que nos llegaron al final se las estaremos enviando a nuestro equipo de impuestos y ellos podrán contestarles a sus correos. Gracias y hasta luego. Una cosa más, cuando se vayan habrá una pequeña encuesta. Son 3 preguntas nada más. Si tienen 1 minuto, por favor contéstenlas. Nos ayudarán mucho. Gracias, hasta luego.